Bueno, bienvenidos nuevamente a todos los que nos están escuchando y vamos a hablar sobre un tema muy importante hoy que es crucial en la vida cristiana y es el tema de la doctrina de la regeneración. La regeneración. Aunque hay muchos cristianos realmente que no conocen sobre el tema, que no han sido entrenados sobre el tema, y hay personas que a veces que pierden de vista la obra de Dios en cuanto a la salvación. Nosotros sí debemos tener eso bien en claro, porque estas palabras traen esperanza, traen firmeza y traen devoción a Dios. La doctrina de la regeneración. La palabra regeneración aparece solo 2 veces en la Biblia, en Tito y en el Evangelio de Mateo. Sin embargo, la palabra regeneración, que significa dar nuevos genes, ¿ya? Tiene el significado de nacer de nuevo. Tiene el significado de nacer de nuevo. Eso es la regeneración. Vamos a introducir nuevos genes en esta persona y le damos una nueva vida. ¿Por qué se necesita que las personas sean regeneradas o reciban una nueva vida? Porque viven en esclavitud al pecado. El ser humano de forma natural está sujeto al pecado, esclavo del pecado. O sea, su vida le pertenece al pecado porque el pecado es su amo y tiene hasta cierto punto una legalidad sobre él, porque la Biblia dice que en Adán todos los seres humanos mueren, todos los descendientes de Adán mueren, no solamente física, sino eternamente, espiritualmente, que implica que están alejados de Dios por su pecado. Las personas mueren en Adán, por lo tanto, esa regeneración es necesaria, porque en Adán todos mueren, necesitan una nueva vida para poder ser librados de ese poder del pecado que le paga con la muerte. Y también la regeneración es necesaria por la incapacidad del hombre para cambiar por sí mismo. Nadie puede cambiar por sí mismo. Nadie puede decir, bueno, hoy sí, de aquí en adelante no peco más y voy a hacer todo lo que dice la ley, todo lo que dice la Biblia, todo eso. Ninguno puede producir por sí mismo eso. Nadie puede cambiar por sí mismo. Por eso necesita nuevos genes espirituales que entren para que tenga ese poder para andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también es necesario ser regenerado porque sin la regeneración no se puede ver el reino de Dios. Sin ser regenerado no puedes ver el reino de Dios. Quiero que vayamos al pasaje de el Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 1 al 8. Juan, capítulo 3, versos 1 al 8. Estaba Jesús, va a hablar con un hombre llamado Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En esta conversación que estaba teniendo Jesús, estaba este personaje llamado Nicodemo. No era cualquier persona. Según la tradición judía, decían que era una de las 3 personas más ricas en Jerusalén. Y lógicamente no solamente era rico, era muy inteligente, tenía mucho dinero, inteligente y era miembro del tribunal de justicia más alto de los judíos, que era como la Corte Suprema, que es el Sanedrín. Era un hombre privilegiado en el sentido de que
tenía el respeto de todas las personas, tenía una gran capacidad intelectual, conocía muy bien la escritura, la palabra de Dios, pero él mismo sabía que él no podía vencer el pecado ni cumplir la ley. Él no podía hacer eso porque era un hombre perdido completamente. Para los judíos la riqueza, si tú lees en el Antiguo Testamento, dice que riqueza, honra y vida son la remuneración del temor de Jehová. Entonces, los ricos, para ellos, todos eran temerosos de Dios porque la Biblia dice que las riquezas, honra y vida son la remuneración del temor de Jehová. Pero también vemos en la Biblia que Dios le da riquezas incluso a los que no son piadosos. Pero para los judíos era así. Entonces él era un hombre que, bueno, yo estoy bien con Dios porque, mira, si no estuviera bien con Dios, Dios no me hubiera bendecido tanto. Si no estuviera bien con Dios, yo no tuviera esto y no tuviera lo otro. Debe ser que Dios se agrada de mí. Y esa forma humana como las personas miran que si Dios le agrada a Dios o no es, si Dios me está bendiciendo es porque Dios está agradado de mí. Me está bendiciendo financieramente, o me está bendiciendo la familia, o me está bendiciendo las relaciones. Quiere decir que Dios se agrada de mí. Pero Jesús le hace ver algo a Nicodemo, que él estaba muy equivocado en cuanto a su perspectiva. Él llegó y le dijo: Señor, sabemos que has venido como de Dios como maestro, rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. La visión que Nicodemo tenía de Jesús era la de un hombre no regenerado, de un hombre natural, de un hombre que vivía según sus pensamientos, según su carne y no según Dios. Porque él solamente veía a Jesús como un maestro, solamente. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, Nicodemo, tú puedes ser una persona justa ante los hombres, puedes ser una persona así y así, pero yo te digo algo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo entendió bien, también entendió que sabía que es algo que él no podía hacer, porque él dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él sabía que era algo que no producía él, aunque no entendía el significado espiritual. Jesús le dijo que si no naciere del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Otra palabra para regeneración es nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así que ahora vamos a ver, como primera medida, lo que la regeneración es. ¿Qué es la regeneración? Y como veníamos diciendo, ser regenerado es nacer de nuevo. Verso 3 del capítulo 3 de Juan: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En primera de Pedro 1:23 dice que somos renacidos no de una semilla corruptible, o sea, que muere, sino de una incorruptible por la palabra de Dios. Somos renacidos por la palabra de Dios, somos renacidos, nacimos de nuevo. Esa es la única manera que alguien puede entrar al reino de los cielos. La vida que recibimos al nacer de nuevo es la vida triunfante de Cristo que vence el pecado, el mundo y la muerte. Es una vida incorruptible que verá el reino de Dios. Y ahí usted empieza a ver, bueno, ¿quiénes son los que han nacido de nuevo? Pónganse a pensar. La regeneración es nacer de nuevo. La regeneración es ser nueva criatura. Nueva criatura. En 2 Corintios 5:17 tenemos un pasaje muy clásico, ya, pero que nunca lo vas a ver pegado en las defensas de los carros ni en los vidrios de los carros, porque no son pasajes muy populares. Usted va a encontrar pasajes como, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cosas así. Pero este pasaje dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nacer de nuevo es ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura es el que ha nacido de nuevo. Esa vida nueva no resulta de nuestros esfuerzos para reformarnos, sino que es una obra creadora de Dios en nosotros. Si alguno está en Cristo,
es una nueva criatura. No es si está en la iglesia, es si está en Cristo, es una nueva creación. Y esa es la vida de Dios en la persona, en el creyente. Observes, hermanos, lo que dice Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, o sea, somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, somos una nueva criatura, somos creados en Cristo para buenas obras. Somos una nueva creación. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador, si ha sido justificado por la fe, si realmente ha venido el poder de Dios en su vida por la fe, usted es una nueva criatura, una nueva creación. Observe, hermano, que las buenas obras de Dios serán evidentes en cualquier persona que ha sido regenerada. La regeneración es nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Eso es lo que son todos aquellos que han creído. Usted es una nueva criatura si ha creído en Cristo realmente, si ha sido justificado delante de Dios. Es una nueva creación. Romanos 6:4 dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Tenemos una vida nueva, ¿ya? Porque hemos creído en Cristo. Así como Cristo resucitó de la muerte física, los que hemos creído en Cristo hemos sido resucitados de la muerte espiritual por el poder de Dios. Porque así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros debemos andar en esa vida nueva. Es importante que entendamos esto de la regeneración porque es un hecho, es algo que Dios realizó con su poder, es algo que todo creyente nacido de nuevo entiende. Yo era esto, pero ahora soy esto por el poder de Dios, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Dice la Biblia en Romanos 6, verso 6, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Dios nos ha revestido de nuevo, Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Y ese nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿quién creó ese nuevo hombre que somos tú y yo ahora? Fue Dios. Y se va renovando hasta llegar al conocimiento pleno. Dios nos hace nuevas criaturas, nos hace criaturas suyas, nos da una nueva vida y crea un nuevo hombre en nosotros que tiene el poder de renovarse cada día y cada día. Esa es la obra de Dios en lo que es la regeneración. Porque ser regenerado es ser engendrado por la palabra de Dios. Engendrado. Cuando escuchas el evangelio, cuando escuchas, wow, Jesucristo hizo esto por mí. Mira, soy salvo. Él es mi Salvador. Llega la vida de Dios con poder a tu alma. Y la palabra de Dios es la que hace esa obra porque es una palabra viva, una palabra espiritual. En 1 Corintios 4:15, Pablo le dice a esa iglesia, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Pablo está hablando de que él fue el medio a través del cual les llegó el evangelio a los corintios. Pero quiere decir realmente, ellos fueron engendrados en Cristo Jesús. Son una nueva creación, una nueva criatura. Y es muy importante que el creyente entienda eso. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Y nosotros debemos vivir de acuerdo a esa nueva creación que somos en Cristo. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, Dios te ha hecho nacer, Dios te engendró, Dios te hizo una nueva criatura, Dios te creó en Cristo Jesús, Dios te dio una nueva vida. Eso ha hecho Dios por la obra de Él y eso se ve en que en el enfoque del creyente quiere que Dios sea lo primero en su vida porque hay algo nuevo dentro de Él. Dios lo hizo nuevo por la fe en Cristo Jesús. Ser regenerado implica que ser lavado por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo.
La regeneración implica eso, ser lavado por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo. La humanidad está mugre, hermanos, mugre delante de Dios, porque cada ser humano, no importa la iglesia que vaya, no importa la religión que esté, es básicamente egoísta. Y todo ser humano es yo y yo. Todo ser humano se entrona a sí mismo en el trono de su corazón. Y todo ser humano quiere ser el Dios de su propio universo. Tiene que venir el poder de Dios a transformar esa maldad interior para que pueda ser Dios el trono de su vida. Por eso necesita ser lavado con la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo. Tito 3:5 dice: Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Por qué nos va a lavar? Porque estábamos mugres, hermano, llenos de inmundicia. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios te lava y te renueva. Eso es lo que hizo Dios con esa obra poderosa de fe. Vino con el Espíritu de Dios y con la sangre de Cristo y te lavó de tus pecados y de la inmundicia que tenías. Nadie puede llegar a Dios pensando que está completamente limpio y decirle yo merezco lo mejor. No, llegamos primeramente a Dios antes de conocer a Cristo diciendo estoy mugre, necesito que me limpies porque soy pecador, porque soy un rebelde contra ti, porque yo quiero dirigir mi vida y no quiero que tú me pongas ninguna cadena. Eso es el corazón del ser humano. Como decíamos en estos días, que dice el Salmo 2, echemos de nosotros sus ligaduras, dicen los seres humanos, rompamos de nosotros sus cuerdas. Quieren deshacerse de Dios. El corazón del ser humano no quiere el gobierno de Dios, sino que quiere su autodeterminación, su autogobierno. Tiene que venir Dios a lavarnos con la sangre de Cristo por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos renovados y regenerados. Así de grave es la condición del ser humano que la regeneración viene a cambiar radicalmente por dentro, a hacernos una nueva persona. En 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se necesita el Espíritu de Dios para ser lavado completamente. La obra de la regeneración. Esa obra de la regeneración es recibir la naturaleza divina. Todo ser humano dejado a su propio pensamiento y a su albedrío no hace sino pecar. ¿Cómo así? Sí, los seres humanos fuera del poder de Dios simplemente se dedican a ser rebeldes contra Dios. Independientemente de la religión, independientemente de lo que sea, el ser humano va en rebeldía contra Dios. Esta mañana meditaba un momento diciendo, definitivamente la Biblia muestra las cosas como son. Todos los seres humanos somos básicamente rebeldes, pecadores, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. El ser humano vive en malicia, envidia. El ser humano es aborrecible y se aborrece unos a otros. Eso es lo que es el ser humano. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios tiene que venir a dar vida porque el ser humano está en pecado. Por eso tiene que traer Dios a nosotros la naturaleza divina, que es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Por eso dice, para que por ellas las promesas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos pecaminosos. Dice la Biblia que Dios nos hizo participantes de la naturaleza divina, habiendo huido nosotros de la corrupción que hay en el mundo a causa del deseo pecaminoso. ¿Qué hay en el mundo, hermanos? Deseos pecaminosos. Corrupción es lo que uno puede recibir del mundo. Eso es lo que hay allí. Por eso dice aquí que hemos recibido
hechos participantes de la naturaleza divina. Tiene que ser el poder de Dios, su luz que todo lo llena, su poder que todo lo llena, su carácter que todo lo llena, su majestuosidad, su virtud que todo lo llena. Tiene que venir a espantar la oscuridad dentro del corazón humano para que podamos ser regenerados por el poder de Dios. No hay jactancia en la cual ni usted ni yo podamos agarrarnos, simplemente de la misericordia de Dios, porque es su poder el que quiebra y el que parte toda oscuridad dentro de nosotros. Usted se ha preguntado por qué sigue tomando malas decisiones en su vida. ¿Por qué sigue tomando malas decisiones en su vida? Porque el pecado ha distorsionado todo. Hay personas que le dicen, ámate a ti mismo. Mentiras, todos se aman a sí mismos. Ustedes piensan, mira, esa pobre mujer se deja pegar de ese hombre. Ella tiene que tener amor propio. No, ella sí tiene amor propio. Se lo tiene, sino que por su propio pecado lo interpreta de esa forma perniciosa y maligna, que piensa que le peguen, y disculpa todo. Pero no es porque ella no se quiera a sí misma, es porque ella en su mente, su propio amor distorsionado lo refleja. Él lo puede hacer conmigo y yo me lo merezco. Eso es parte de su propia maldad de su corazón. Para ponerles ejemplo, porque somos malos completamente. Así el hombre que cree que tiene derecho a pegarle a su mujer porque el que se cree que la mujer es un objeto para su propio placer y beneficio, por su propio pecado y por su propia maldad. Y en su mente él cree que es correcto porque está lleno de oscuridad y tinieblas. Y esa es la sociedad en la que vivimos, donde cada quien quiere expresarse a través de las redes sociales y mostrar su rostro y mostrar sus habilidades y que le den like, y toda la gente quiere eso porque se aman a sí mismos, porque quieren la gloria de sí mismos, porque quieren el reconocimiento para sí mismos, y cualquier plataforma que les sirve la toman porque el ser humano se ama a sí mismo y aborrece a Dios. Por eso tiene que venir Dios con el poder del Espíritu Santo y cambiar y transformar eso. Pablo dice que la esperanza de gloria es Jesucristo. No podemos buscar gloria en otra parte. Eva, dice la Biblia, que Eva vio que era codiciable el fruto para alcanzar sabiduría. La codicia que viene en nuestro corazón por la gloria personal, por el reconocimiento personal, por los aplausos, porque le digan todo eso a uno. Todo eso proviene del mundo. Cada persona nacida de Dios tiene la naturaleza divina dentro de él. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ezequiel predijo lo que iba a pasar cuando Dios dio una promesa, y nos va a explicar que la regeneración es recibir un corazón nuevo. Dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Cómo es el corazón del ser humano? Es de piedra, hermanos. Es duro, como una piedra. Tiene que venir Dios y dar un nuevo corazón. Eso es la regeneración. Con ese corazón nuevo, nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba. Mientras que cuando uno todavía vive según el corazón de piedra, la mirada está puesta en las cosas terrenales. Esa es la realidad. Tú quieres perder una persona que realmente es cristiana, se enfoca en las cosas de arriba, lucha, vamos, Señor, vamos, y va hacia allá, derecho. Pero cuando una persona no es cristiana, se enfoca en las cosas terrenales. En Colosenses 3:1 y 5 dice, si pues habéis resucitado, es decir, te levantaste a vivir una vida nueva, porque ya moriste, ¿no? Ahora te levantaste a vivir una vida nueva. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por una condición, si has resucitado, busca las cosas de arriba, porque si no lo has hecho, no has resucitado, ni te molestes. No puedes hacer la voluntad de Dios. Necesitas primero el perdón de tus
pecado, ser lavado, enjuagado en ese poder de la sangre de Cristo, del Espíritu de Dios, para que se te quite la inmundicia que has permitido en tu vida, la cual amas y con la cual quieres vivir. Necesitas el perdón de Dios. Pero si has resucitado, tienes que poner tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso cada quien debe confrontarse a sí mismo. Hacer pues morir, verso 5, lo terrenal en vosotros. El creyente debe hacer morir lo terrenal en sí mismo. Y es algo que quiero decir, no quiere decir que el creyente no peque. ¿Ya? Ahora tiene que tomar eso terrenal, porque todavía estamos aquí en este mundo, y hacerlo morir. Y hacerlo morir, porque ha resucitado con Cristo. Entonces no es una ley que ahí están los mandamientos, cúmplelos. No. Es que ya resucitaste una nueva vida. Dios te dio un corazón de carne. Por lo tanto, con ese nuevo corazón que Dios te dio, haz morir lo terrenal, porque ya resucitaste con Cristo. Y debemos partir de esa verdad que nos consuela, de que no estamos solos. Dios nos ha dado un nuevo corazón cuando creímos en Cristo por la fe. Entonces, ya vimos lo que es la regeneración. Es un nuevo nacimiento, es recibir un nuevo corazón, es ser una nueva criatura. La regeneración es ser engendrado por la palabra de Dios, es ser lavado por la sangre de Cristo, es recibir la nueva naturaleza. Esa es la regeneración. Dios te da genes nuevos. Y ahora vamos a ver lo que la regeneración no es. Vamos a la segunda parte. Lo que la regeneración no es. Pongan mucha atención. La regeneración no consiste en solo reformarse. Eso no es la regeneración, reformarse. No, yo voy a cambiar mi vida. Usted ha visto, por ejemplo, a los drogadictos que los llevan a esos centros de recuperación, de rehabilitación. Y vienen cambiados. Es más, vienen hablando que han cambiado su vida. Es más, hasta saben versículos y muchas cosas y todo. Y repiten y repiten y repiten. Le hacen unos procesos donde las personas deciden dejar ciertas cosas porque no le convienen y reforman su vida. Bueno, eso no es ser regenerado. Él no ha nacido de nuevo. Simplemente ha tenido una reforma en su vida, pero no ha nacido de nuevo. ¿Ya? La regeneración es una cosa completamente nueva por el poder de Dios. No son simplemente decisiones. Usted ve personas que se meten a grupos, sectas e iglesias y de repente, uy, pero qué diferente vive esta persona. Sí, pudo haberse reformado. Se dio cuenta que no era por allá, sino era por este camino, pero no ha nacido de nuevo. Simplemente ha reformado su vida, pero sigue siendo el mismo pecador de siempre, no perdonado y destino a la perdición eterna. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios. Hay que vestirse del nuevo hombre que Dios creó en nosotros, porque hemos sido regenerados. Pero imagínense una persona que no ha sido regenerada y abre el Nuevo Testamento y dice: ámense unos a otros, perdónense unos a otros. Y es imposible que pueda hacer eso. ¿Por qué? No tiene el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces, la regeneración no es reformarse. Otra cosa que no es la regeneración. La regeneración no es simplemente saber que eres pecador. No, yo sé que soy pecador. Y bueno, uno tiene que cambiar. No es solamente saber eso. Porque las personas dicen, todos somos pecadores. Sí, lo ven como una excusa. Más bien la Biblia dice que eso es una advertencia. Cuando la Biblia dice, se lo voy a decir otra vez, la carne es débil, no lo dice como una excusa, sino como una advertencia, como una señal en el camino que hace así, rojo. Se lo voy a decir. Había un hombre con un trapo en una carretera señalándole a todos los que venían con un trapo rojo y le hacía así, de noche. Le hacía así de noche. La gente preguntaba, ¿qué quiere ese señor? Los que se detenían se salvaban, los que seguían derechos caían en un puente roto que estaba allá. Eso es cuando Dios dice, la carne es débil, es que Dios está haciendo así. Ojo,
Y no está dándole la excusa a la humanidad, la carne es débil. No. Lo mismo cuando dice, todos somos pecadores, no le está diciendo, ay, todo bien, sino que está moviendo la señal. Va a caer al hueco. Es para que frenes el carro, no para que sigas derecho. Ay, si todo el mundo cae, yo caigo también. No, Dios está advirtiendo. Meramente decir que eres pecador no te regenera. Ser regenerado y la regeneración tampoco es afiliarse a una iglesia. No, si yo me meto a esta iglesia y cumplo con todas las normas y me hago miembro de la iglesia, ahora sí tendré el nuevo nacimiento. Charles Spurgeon da una ilustración acerca de eso. Imagínense que la reina de Inglaterra dice que nadie puede presentarse ante ella en el nuevo decreto a menos que haya nacido en el reino de Inglaterra, en uno de los países en el cual el imperio estaba reinando. Tienes que haber nacido como ciudadano del reino de Inglaterra, nacido en un territorio inglés, para que algún día puedas presentarte delante del rey, de la reina. Y dice así, ¿qué tal que un indio navajo, un indio piel roja de Estados Unidos decida, yo voy a presentarme ante la reina de Inglaterra? Y le dicen, no puedes presentarte si no eres ciudadano. Pero dice, ¿cómo que no? Claro que sí, yo voy. Se va y se viste completamente como ciudadano inglés y toca la puerta. Tac, 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 tac. Quiero entrar. Y se le dice, no puede entrar al palacio de la reina. ¿Por qué? Porque usted no es nacido en el reino de Inglaterra. Oiga, pero si yo me he visto igualito a los ingleses, ¿cómo que no puedo entrar? Se devuelve el indio navajo y regresa. Ya no solamente estaba vestido como un inglés, sino que ahora tenía el acento perfecto inglés. Y toca la puerta del palacio. Hola, ¿qué tal? Vengo a ver a la reina. Señor, usted no puede entrar. ¿Pero por qué? Porque usted no nació en el reino de Inglaterra. ¿Pero cómo? Miren, yo me he visto como inglés, hablo perfecto inglés, he imitado los acentos, es más, he imitado las costumbres, tomo el té a las 5 de la tarde. Nadie ni siquiera puede darse cuenta de que no nací en el reino de Inglaterra. Para mí, según mi concepto, yo soy completamente inglés. Me he estudiado la historia de Inglaterra, me sé el himno de Inglaterra, incluso soy el mayor hincha de todos los equipos ingleses. Todo, es más, tomé mi ciudadanía y hice algo para que aparezca que soy de Inglaterra. Yo dije, muy bien, señor, le dice el de la entrada al mayordomo, pero usted no puede entrar porque usted no nació en Inglaterra. Lo sentimos. Muy buen esfuerzo, buena pureza, pero no puede entrar. Así hay muchas personas que van a la iglesia, se hacen miembros, hablan cristiano, toman decisiones correctas en su vida en ciertas cosas, pero no han nacido de nuevo y no van a entrar al reino de los cielos. Triste escucharlo así. Pero esas personas realmente nunca han sido regeneradas, no tienen fe en Cristo como su Salvador, solo son miembros de la iglesia. Y eso es algo muy triste de verdad, porque nunca renunciaron a su maldad, solamente vivieron algo que por fuera parecía cristianismo, pero por dentro no había nada. Jesús lo dijo claramente, por fuera son sepulcros pintados de blanco, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Afiliarse a una iglesia no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es meramente vivir una vida moral. Oiga, mira, eso es mucho nombre correcto, ¿no? No, si él ayuda a los pobres, él es fiel a su esposa, ese hombre ayuda con, mejor dicho, ese hombre es una berraquera. No, eso no es nacer de nuevo. Las personas pueden cambiar moralmente por una razón o por la otra, por cierta convicción, ser buena gente, entre comillas, pero no haber nacido de nuevo. Tenga mucho cuidado con eso, sobre todo porque las personas, es que yo no le hago mal a nadie.
Yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Mentira, sí le haces mal a la gente. Pero yo, ¿cómo le he hecho mal? Le has hecho mal a la gente. Porque eso es precisamente, ¿ya? Y sobre todo, el mayor mal te lo haces a ti pensando que eres bueno, cuando Dios dice claramente no es justo ni aun uno. Nacer de nuevo no es meramente un mejoramiento social. Tienes que ser lavado por el Espíritu de Dios. Por eso vuelvo a leer Tito 3:5. Nos salvó. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lavamiento, regeneración, renovación. Eso es una obra de Dios. Tiene que hacerse para que puedas ver el reino de Dios. No es un mejoramiento social. Mira que él se metió a aquella iglesia. Ay, mira qué diferente está. Sí es posible, pero ¿ha sido regenerado, lavado? ¿Realmente? ¿Es nueva criatura? Y ser nacido de nuevo, ser regenerado, no significa meramente adherirse a una doctrina bíblica. Ay, mira, si él es de doctrina reformada, entonces salvo. No creas. Ay, él repite todos los postulados correctos de Agustín, Calvino, Lutero, Jonathan Edwards, R.C. Sproul. Wow, él es una persona nacida de nuevo. No crea nada de eso. Oh, pero cuánto se sabe bien todo eso, y va a los congresos, y cómo estudia, y va a la iglesia, y él es de la doctrina reformada. No crea que eso no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento. Absolutamente nada que ver. Usted puede adherirse a los postulados teológicos más correctos. Puede ser que su doctrina sea pristina, así clara, perfecta su teología, y nunca haber nacido de nuevo. Este lavamiento es diferente, es una vivificación del ser humano. Dice la Biblia en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, es decir, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No vale para ser nacido de nuevo es que yo tenga la mejor doctrina o una buena doctrina. No, eso no es la regeneración, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, es decir, ni si sigues estrictamente la ley de Dios, ni si no la sigues estrictamente. Lo que vale en Cristo Jesús es la nueva creación. ¿Eres una nueva criatura en Cristo? Ten cuidado, porque podrías estarte engañando a ti mismo en muchos aspectos de su vida, que nunca has sido alguien nacido de nuevo, y vas camino y rumbo a la perdición eterna. No sé cómo se sintieron cuando llegó el coronavirus y a muchos nos dejó como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de, ¿ahora qué vamos a hacer? Muchas personas lo vivieron porque no veían salida ni solución. Eso fue algo mundial. Imagínense que el Señor va a decir que en el lago de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes y no habrá salida. No habrá salida. La sorpresa de estar ahí, pero yo iba a la iglesia, pero yo repetía la sana doctrina, pero mis amigos todos, bueno, ellos eran cristianos y yo me metí y yo hacía parte del grupo y estaba allí. Y cuando abra los ojos y dijo, nunca os conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Todas las cosas que mencioné aquí son buenas. Es bueno adherirse a la mejor doctrina bíblica. Es bueno tener un mejoramiento social. Es bueno vivir una vida moral. Es bueno, y demás, Dios lo exige, afiliarse a una iglesia. Es bueno tener convicción de pecado. Es bueno reformar tu vida. Todas esas cosas son buenas, son excelentes. Y todos deberíamos tener todo ese grado en nuestra vida. Pero eso no es ser nacido de nuevo. Tenga mucho cuidado. Vamos a ver entonces como punto 3 la obra de la regeneración. La obra de la regeneración. Lo primero que tenemos que considerar en este punto 3 es que la regeneración es obra de Dios y no del hombre. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen que ver con la obra directamente. Todos tienen que ver con esa obra. Dice en Juan 1:13, los cuales, está hablando de los creyentes,
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando que la carne y hueso no pueden engendrar a los creyentes, sino que solo Dios puede engendrarnos. No es por voluntad tuya que tú vas a nacer de nuevo. Ahora sí, voy a concentrarme que voy a nacer de nuevo. Prepárense y vean esto todos, a la 1, a las 2 y a las 3. No puedes lograrlo. No hay en ti nada que pueda regenerarte. Así como un muerto no se levanta a sí mismo, nadie puede regenerarse a sí mismo. Vuelvo a leer Tito 3, 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Él nos salvó no por obras de justicia, no es tu obra, es la obra de Dios. En 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, miren, por su misericordia, nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Es Dios quien hace renacer a la persona por su poder. Ese es el lavamiento de la regeneración, lo que nos trae la salvación. Las obras no la pueden traer. Dios nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Y somos nacidos de Dios, no nacidos de las obras que nosotros hacemos. Así que Dios nos está viendo, a ver, ¿por cuánto tiempo ha ido fulano a la iglesia? Bueno, ya está por allá Gabriel anotando. Bueno, este ya lleva 3 años aquí. Y está Miguel anotando, este lleva 2 años y medio. A ver, ¿ha llegado puntual o no? ¿Ha orado o no? Bueno, entonces ahora sí, vamos a dejarlo que él mismo se renueve. No, eso es imposible. No hay. El renacimiento, la regeneración es monergístico, no sinergístico. Ya le he hablado. No es algo que el hombre produce con Dios. Bueno, Dios, yo te tiro la pelota y luego tú me la tiras a mí y ahora me renuevo y nazco de nuevo. No. Dios tiene la pelota en sus manos y Dios es quien la va a tirar. Lo hace es Dios y solo Dios. Un hombre muerto no puede cooperar con su resurrección, dice R.C. Sproul. Lázaro no cooperó en su resurrección. La regeneración es un acto soberano de Dios en el que el hombre no juega ningún papel. Después de que Dios nos trae a la vida, por supuesto, ciertamente estamos involucrados en cooperar con Él. Debemos creer, confiar y obedecer y trabajar para Él. Pero a menos que Dios actúe primero, nunca renaceremos en primer lugar. También debemos darnos cuenta de que no es como si los muertos tuvieran fe y debido a su fe Dios acepta regenerarlos. Más bien es porque Dios nos ha regenerado y nos ha dado nueva vida que tenemos fe. Usted ha tenido fe en Jesucristo, déjame decirle algo. Dios le dio esa fe, dice Efesios, que la fe es un don de Dios. Entonces, usted no iba por ahí diciendo, bueno, ahora voy a tener fe en Cristo, me voy a concentrar. 1, 2, 3, no. Usted andaba según la corriente de este mundo, usted andaba haciendo su voluntad y Dios vino y le dio fe. Y cuando Dios le dio fe, creó en Cristo. Usted recibió la regeneración. Nadie puede decirme a mí ni a usted, ninguna persona cristiana en el mundo va a decir, no, yo produje esa fe en mí. Claro, yo lo logré. Yo me senté a las 4 de la mañana, hoy creo porque creo. Nadie, ninguna. Independientemente si usted cree que la salvación es así o así, ningún cristiano de ninguna corriente va a decir, no, yo me senté y produje la fe yo mismo. Claro, yo me concentré. No, nadie. Es un regalo de Dios. Y Dios le dio esa fe para que usted creyera y recibiera la justificación. Es un regalo de Dios. Entonces, la regeneración es una obra soberana de Dios. Hay cristianos que dicen que es como que el hombre tiene que realmente, la Biblia dice que la carne para nada aprovecha. Todo lo que Dios deja en nuestras manos se arruina. ¿No lo ha visto en su vida? Cuando usted toma la vida en sus propias manos, no la echa a perder. Es verdad.
Si Dios dejara nuestra salvación en nuestras manos, apague y vámonos. Todo se acabó. No podemos hacer nada. La vamos a perder. Pero si depende del poder de Dios, como dice la Biblia, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Entonces, esta regeneración, como vimos, la obra de la regeneración no es obra del hombre. La obra de la regeneración no solamente no es obra del hombre, también se sucede y sucede por la palabra de Dios, crece por la palabra de Dios. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. En otras palabras, somos engendrados por el evangelio. El evangelio, cuando usted escuchó la palabra de verdad, dice la Biblia, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, a vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de salvación? Que Cristo Jesús vino al mundo a pagar por los pecadores en la cruz el castigo que se merecen. Y que usted, hermano, usted que está oyendo es el primero de todos los pecadores. No es el vecino, no es la vecina, no es el cónyuge, no, es usted el primero de todos los pecadores. Y como dice Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Cuando usted cree en el evangelio, usted se va a ver más mugre que Pablo Escobar. Cuando usted cree en Cristo, se da cuenta que usted está mugre y que necesita a ese Salvador. Cristo Jesús pagó por usted para que usted pueda tener un nuevo nacimiento, para que usted pueda ser perdonado delante de Dios, porque la multa fue pagada por Jesucristo en la cruz y venció la muerte para que, siendo el primer resucitado, podamos confiar en que nosotros viviremos para siempre como Él lo ha hecho, resucitando de los muertos. El Espíritu es el que da vida, es la palabra de Dios la que hace ese cambio en nosotros. Y el nuevo nacimiento, ya sabemos entonces que es la obra de Dios, no del hombre, que crece por la palabra de Dios y que es un acto soberano de Dios. Es un acto soberano de Dios. La salvación es completamente la obra de Dios. Y para muchos, ¿cómo puedo yo entender eso? Bueno, estudie la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios, léala y créala como está allí. Un reino espiritual requiere una naturaleza espiritual. Y para la adquisición de eso, el hombre natural debe ser regenerado, nacido de nuevo, divinamente regenerado, porque la criatura no puede avivarse a sí misma, así como no puede crearse a sí misma. ¿Por qué no? Porque la regeneración no es una mera reforma externa o un proceso de educación o incluso cultivar una vida religiosa. No. Más bien consiste en un cambio radical del corazón y una transformación del carácter por el poder de Dios. La comunicación de un principio santo y lleno de gracia, que produce nuevos deseos, nuevas capacidades, una nueva vida. El nuevo nacimiento es absolutamente imperativo. Pero esta es la obra del Espíritu de Dios por la misma naturaleza de lo que el caso requiere. Como nosotros somos carne y vivimos para nosotros, tiene que venir un poder externo, el poder de Dios a transformarnos. El nacimiento excluye por completo la idea de cualquier esfuerzo o trabajo por parte del nacido. Por eso está escrito, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Usted debe creer esta doctrina y debe predicársela a la gente. No puede haber arrepentimiento ni fe, dice MacArthur, hasta que el corazón haya sido recreado. Pero en el momento de la regeneración, el Espíritu Santo imparte el don de la fe y arrepentimiento a los pecadores, llevándolos a la fe salvadora en Cristo y capacitándolos para alejarse del pecado. El resultado es una conversión espectacular. Todo es la obra de Dios. Dios es soberano. Nadie puede, de los que están aquí, que han creído en Cristo, decir, bueno, Dios como vio que yo era juicioso, iba a la iglesia y que mis buenas obras eran tan buenas, y entonces Dios dijo, bueno, entonces ahora, bueno, adelante, te voy a dar esta pildorita para que nazcas de nuevo, ¿listo? Yo me acerqué, tomé la píldora, la miré, la analicé y me la tragué. Si yo no me la trago, olvídate. O sea, nadie puede decir eso, fue la obra del poder de Dios. Oh, cuánta tranquilidad nos da a los creyentes saber la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Pero que esa obra vive en aquellos
que no han creído en Cristo como su Salvador. Y ahora, mira, ya hemos visto esto que hemos visto en el día de hoy, que hemos visto lo que es la regeneración, lo que no es la regeneración y cómo es la obra de la regeneración. Vamos a ver el último punto, que son las evidencias de la regeneración. Pero muchos diciendo por ahí, no, yo soy regenerado, yo nací de nuevo. En Estados Unidos, según las encuestas, uno siempre lee que un porcentaje altísimo de las personas en Estados Unidos dice ser nacida de nuevo. O renacido, como dicen allá. Renacido, así lo traducen las películas. Es un renacido. Bueno, pero vamos a ver cuáles son esas evidencias, porque ahí es donde muchos se engañan. Porque el corazón lo puede engañar a uno. Como digo yo, echarle mentiras al entrenador es engañarte a ti mismo. ¿Sí o qué? Estás en el gimnasio y él te dice, ¿cuántas rondas llevas? Tú dices 4, pero en realidad llevas 3. ¿A quién estás engañando? ¿Ya? Así hay muchas personas dentro de las iglesias, sobre todo, que dicen que han sido regeneradas, que se visten de cristianos, pero no lo son. Vamos a ver cuáles son esas evidencias de la regeneración. Usted tiene que evaluarse de acuerdo a esas evidencias bíblicas, porque Dios todo lo hace dejando testigos. 2 Corintios 5:17, el pasaje clásico que leímos al principio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Bueno, ¿y qué pasa? Pablo está hablando de que él ya no se identificaba, que su identidad no estaba meramente en ser judío, ni en el orgullo nacional de los judíos, ni que su justicia viene por allí, sino que su justicia viene en Cristo. ¿Ya? Que él es una nueva criatura en Cristo, que él se gloria es en Cristo. Todas las cosas cambian. La Biblia ofrece evidencias por las cuales podemos saber si somos regenerados o no. La primera de esas evidencias es la justicia. Ponga atención. 1 Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La justicia de Cristo dada a los hombres se manifiesta en una vida justa. Pregunta Pablo en Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible ser justo por dentro sin manifestarlo por fuera. Es imposible. Entonces, no, yo soy cristiano. ¿Y usted por qué vive como el diablo? Porque no me vengas a decir que yo no soy cristiano. Yo me sé de la doctrina, yo sé lo que dice la Biblia y yo he creído, pero es que tú vives como el diablo. No me vengas a decir que no, porque yo se lo digo 3000 veces que no, usted no es un cristiano, porque ¿cómo va a decir usted que Dios con su poder tocó su vida, pero no se nota en absoluto? Así es, el hermano Paul Washer tiene esa analogía que siempre hace. Llega una persona corriendo a la iglesia tarde y dice, ¿qué pasó? No, figúrate que cuando venía por aquí a 3 cuadras ha pasado un camión de 18 llantas y me pasó por encima. Estuve por ahí 5 minutos, 10 minutos, bueno, me levanté y me vine. Usted no le creería, ¿verdad? Porque, ¿cómo así que te pasaron 18 llantas por encima y estás enterito, igual como eres? Lo mismo, dicen, Cristo vino a mi vida, pero eres idéntico como antes. No es cierto. No ha pasado Cristo por tu vida. Estás en el grupo de aquellos que quieren vestirse como inglés, que quieren hablar inglés, que quieren tener costumbres inglesas, pero siguen siendo indios piel roja. Y eso es lo mismo, las evidencias de la regeneración. La primera es la vida justa, por eso dice, ya, que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Cómo saber que es renacido? Si vives en justicia. No te estoy diciendo que no peques, pero estás en la lucha de apartarte de todo eso porque ya aborreces el pecado que antes amabas. Esa es la obra del Dios del nuevo nacimiento. Dios me dio un nuevo amor por Él. Ahora yo odio eso que antes hacía, ya lo detesto, ya siento vergüenza de aquello. Otra marca de la regeneración, otra evidencia es la victoria sobre el pecado. Y quiero aclarar esto, no es que la persona lleve una vida, el mismo Juan dice que
que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, su palabra no está en nosotros. Porque algunos pensaban que el pecado ya no existía. Por ahí hubo un movimiento reciente que perdió mucha fuerza de Creciendo en Gracia, que decían, ya no existe el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo quitó de en medio el pecado. Un montón de malinterpretaciones de la Biblia que solamente se llevaban a neófitos de las iglesias, se los llevaban, los apartaban, porque por no leer la Biblia llega cualquier encantador de serpientes y se los lleva, son niños. Y les decía que no había el pecado. Juan, combatiendo una doctrina parecida, les decía, ojo, el pecado sí existe, no va a decir que no hay pecado. ¿Ya? Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Todo el que es nacido de Dios, pero hay una particularidad. El que es nacido de Dios no vive de continuo en pecado. Dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica, es decir, no vive de continuo en él. No se entrega, vamos, listo, pecamos y comamos y bebamos porque la vida es una sola. O sea, los hombres casados cuando están llegando a los 50 años, que tienen 20 años de matrimonio, 30 años, ya se vuelven locos y la vida se va a acabar. No tienes fe, hermano, esta vida se va a acabar. Por eso prepárese para lo eterno y no vaya por ahí a hacer desorden con su vida. Si tiene fe, va a tener victoria sobre el pecado. La Biblia habla acerca de las flaquezas de la carne, pero no ofrece excusas en cuanto a vivir entregado al pecado. Entonces, si usted es ese que dice que es cristiano, pero vive tranquilamente entregado a su pecado. No, yo creo en el Señor, aleluya, sí. Yo no me congrego, pero gloria al Señor. Ya, y bueno, Cristo sabe, Cristo conoce. Hermano, sí, Cristo sabe, Cristo conoce, pero si vives de continuo, tranquilazo, no has nacido de nuevo. ¿Tú cómo vas a juzgar eso? No, yo no lo juzgo, es que la Biblia está claro. Por eso Dios puso sus marcas y sus advertencias, porque sabía que muchos pueden decir soy salvo por la fe, pero viven como si no fueran salvos continuamente, sin ningún problema. No se engañe, Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Entonces hay victoria sobre el pecado. Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificado, en estos días hablando con alguien que decía ser creyente. Pero yo, ¿por qué me voy a negar al placer si en la verdad está el placer? Lo decía con una tranquilidad pasmosa. Pero él jura que ha creído. Yo, no. Ahí no hay obra de regeneración. Si me dices, estoy luchando contra esto dentro de mí porque quiero agradar a Dios, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es evidencia de que ha sido regenerado. Pero vivir tranquilazo, no es evidencia. Es engañarse a uno mismo. Todo el que es nacido de Dios, dice la Biblia, vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. 1 de Juan 5:4. Los hijos de Dios aman las cosas que Dios aman y aborrecen las cosas que Dios aborrece. Este amor, ese odio son evidencias de la regeneración en la vida del cristiano. Por tanto, si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. 1 de Juan 2:15. Todo aquel que de todo corazón ama a Dios, aborrece lo que Dios aborrece. Esta es una de las evidencias fundamentales que muestra que alguien es hijo de Dios. 1 de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no vive de continuo en él. Pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Usted quiere ver una evidencia de que alguien no es cristiano? Pero va a la iglesia. Mírelo, ahí está. Vive de continuo en pecado, no es creyente, no es nacido de nuevo, es una persona religiosa. Para el que es nacido de Dios, el mandamiento, aborrecer lo malo, le es tan importante como seguir lo bueno. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El Hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo. Puede decir, como dijo el salmista, he aborrecido todo camino de mentira. Usted aborrece todo camino de mentira, porque si usted ama algún camino de mentira, si lo ama, si dice, mi vida es esto, no puedo dejarlo, y primero yo, y segundo yo, y tercero yo, usted no ha nacido de nuevo. La persona puede decir, es que tú no puedes juzgar eso. No es que yo no juzgo eso, la Biblia es clara, por eso puso marcas bien claras en las cartas de los apóstoles para mostrarnos quién era y para que uno mismo revise su vida todo el tiempo. Si he creído, ¿qué pasa conmigo?
¿Por qué estoy así? Bien dice en la carta varias veces, no os engañéis, no os engañéis, no os engañéis. Dile mentiras al entrenador, te estás engañando a ti mismo porque no vas a tener resultados. Otra evidencia de esa regeneración es la vida guiada por el Espíritu Santo. La diferencia entre la carnalidad y la espiritualidad es muy notable. En Gálatas 5:19 está claro. Podemos saber si andamos según la carne o según el Espíritu, nos dice Romanos 8:1. Al determinar si nuestra vida diaria manifiesta las obras de la carne o el fruto del Espíritu Santo. Cuando usted ve a una persona cuya vida diaria muestra claramente que está dirigida por el Espíritu de Dios, puede estar seguro que esta persona ha sido regenerada. Pero si esa persona vive su vida solo guiada por los deseos de su carne, continuamente, no problem, esa persona nunca fue regenerada. La vida guiada del Espíritu es una de las marcas del regenerado. Ahora usted evalúese en esta mañana, evalúese. ¿Soy una persona regenerada? ¿He nacido de nuevo? Porque si no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La penúltima marca de ser de haber sido regenerado es la obediencia. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sé yo que Dios es mi Padre? ¿Cómo sé que Dios es mi Padre? ¿Cómo sé que he sido salvado? Dice, vaya al mundo y apártese de la iglesia y apártese de Dios y viva su vida como usted quiere. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque no puedo. Porque no quiero, no doy. Bueno, usted ha sido una persona regenerada. Porque esos nuevos genes que Dios le dio lo llevan a obedecer completamente. Cristo les pone una prueba a sus discípulos cuando les dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. También Santiago nos amonesta diciendo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y las otras dos marcas son el amor y la fe. ¿Cómo sé yo que he sido nacido de nuevo? Claro, Primera de Juan 3:14 nos lo dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo sé yo que soy un creyente? Porque yo amo la iglesia. Y no estoy hablando de los que se portan bien en la iglesia. También a los que se portan mal. A los que son difíciles de soportar. A aquellos hermanos que hay que decirle 300,000 veces lo mismo hasta que despegan. Igual. Si yo amo a ese hermano, amo también al que está obedeciendo y metido en las cosas de Dios y es una ayuda en todo. ¿Amas a los hermanos? ¿Amas a aquel hermano que habló mal de ti, lo has perdonado? ¿Amas al otro hermano? Tú amas a los hermanos, porque si no amas a la iglesia de Cristo, no eres de Cristo. No eres de Cristo. Nosotros sabemos en que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Ese es un marcador de la regeneración. Por esta misma razón, Dios dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Ustedes no se han visto que la gente que sale de la iglesia después habla mal de todos los evangélicos? Pero mejor dicho, eso le mete el tema a los evangélicos. Son los peores, son los hipócritas. Yo estuve ahí, yo milité en esa iglesia. Son los peores. Esos no son ningunos creyentes. Esos se han engañado a sí mismos. Porque el que ama a Cristo, ama también el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si yo amo a Cristo, amo a todos los que han sido engendrados por Cristo. Primera de Juan 4:7-8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, o sea, nació de nuevo y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Si usted no ama a sus hermanos en la fe, no es un creyente. Pero voy a la iglesia y yo colaboro en todo. No ama, no. Sí, pero es que me encanta. No, a usted le encanta. Usted mismo se encanta a sí mismo, pero usted no ha nacido de nuevo. Revise. Y la fe. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. ¿Tú has creído en Cristo verdaderamente como tu Salvador? ¿Realmente hay evidencias en tu vida de una regeneración? ¿Ha habido un cambio nuevo en tu vida? ¿Has sido cambiado tú por el poder de Dios? ¿Has creído en Cristo verdaderamente o te engañas a ti mismo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La prueba de la verdadera fe, como el amor, se halla en creer todo lo que dice la palabra de Dios y obedecerla. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
hijos de Dios. La regeneración es, más allá de toda contradicción, un cambio sobrenatural producido por el Espíritu de Dios. Y hay algo en su naturaleza que es misterioso y maravilloso. Pero por inescrutable que sea, sus efectos son ciertos. Sus efectos serán arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. El odio al pecado y el amor a la santidad. Amor supremo a Dios y benevolencia sincera para con los hombres. La vida en Cristo resulta de la regeneración, como también la redención resulta de la expiación. La justicia de la justificación y la santidad de la santificación. Dios regenera, el hombre es renacido. Dios expía el pecado, el hombre es redimido. Dios justifica, el hombre es declarado justo. Dios santifica, el hombre es hecho santo. Y como le dijo Jesús a Timoteo, no te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra tan clara y tan perfecta que nos enseña la necesidad que tenemos del nuevo nacimiento. Gracias por haber venido a nuestras vidas con poder y cambiarnos y hacer esa obra en nosotros por tu gran amor. Santo es tu nombre, Dios, tú eres bueno, te bendecimos. Gracias por esa obra y gracias por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que esta verdad nos lleve, Señor, a vivir de acuerdo a las cosas que te agradan a ti, Señor. A desechar lo que tú desechas, Señor, y hacerte agradables cada día. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Qué bueno, hermanos, esto que hemos visto en el día de hoy.